Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Watts, te agradezco mucho por haber abierto el video. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 4 de embriología de Lachman, que es segunda semana del desarrollo disco germinal bilaminar. Espero que te guste mucho este tema y empezamos. En este capítulo vamos a estudiar los eventos principales que van a pasar día a día en la segunda semana. Pero hay que tener muy en cuenta que los embriones de una misma edad de gestación, en este caso segunda semana, no necesariamente se van a desarrollar a la misma velocidad. Unos pueden ser un poco más rápidos, otros un poco más lentos, ¿ok? Bien. Día número 8. ¿Qué pasa en el día 8? En el día 8, el desarrollo del blastocisto va a estar parcialmente incluido en el estroma endometrial del útero, ¿ok? El trofoblasto, recordemos que el trofoblasto era todo esto, se va a diferenciar en dos capas. Se va a diferenciar en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto, que son estas células de acá, van a ser células mononucleares, es decir, van a tener un solo núcleo. Y las células del sincitiotrofoblasto van a ser multinucleares. Y van a estar sin límites celulares visibles, como mezcladas entre sí, ¿no? Acá están se puede observar como que están separaditas, se puede observar. En aquí no, están como mezcladas. ¿Qué más? En el embrioblasto, que era la masa celular interna, era esto de acá, también se va a diferenciar en dos capas. Se va a diferenciar en hipoblasto y en epiblasto. La capa hipoblástica o células del hipoblasto van a ser células cuboides, es decir, van a tener forma cuadrada. Van a ser estas células amarillas seca, no tienen forma cúbica. Y la capa epiblástica van a ser células cilíndricas, no van a tener esta forma. Son estos de acá. Muy bien. En el epiblasto, en aquí, va a aparecer una pequeña cavidad. Esta cavidad va a crecer y se va a convertir en la cavidad amniótica. Se van a recordar, ¿ok? ¿Qué más? Las células del epiblasto, las células del epiblasto que eran estas de acá, pero solo las células que van a estar adyacentes o que van a estar juntas al lado de las células del citotrofoblasto se van a denominar amnioblastos, ¿ok? Amnioblastos. ¿Qué más pasa en el día 8? En el día 8 podemos observar aquí al estroma endometrial. En el estroma endometrial vamos a poder apreciar un aspecto edematoso y muy vascularizado. Es decir, que vamos a poder observar vasos sanguíneos, ¿ok? En el día 8 ya se van a poder apreciar vasos sanguíneos. Día 9. ¿Qué sucede en el día 9? El blastocisto se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio y el defecto de su penetración va a generar el coágulo de fibrina, ¿ok? En el día 9. ¿Qué sucede también? El trofoblasto, que es todo esto, ¿verdad? El trofoblasto ya se puede ver un avance considerable en su desarrollo. En particular, en este lado, en este polo embrionario, va a aparecer vacuolas. Estos espacios en blancos son vacuolas, aparecen vacuolas en el trofoblasto. Estas vacuolas se van a fusionar. Como esta pequeñita se fusiona con esta, y van a crear estas lagunas trofoblásticas. Ya van a ser grandes, ¿no? Se van a llamar lagunas trofoblásticas. Así que en el trofoblasto van a aparecer lagunas trofoblásticas. Y a esta fase del desarrollo
del trofoblasto se le conoce como etapa lacunar, ¿no? Se refiere a las lagunas trofoblásticas. ¿Qué más? En el polo abembrionario, es decir, hacia adentro, tenemos acá a las células del hipoblasto. ¿Qué va a pasar? Algunas células de este hipoblasto, que son estas de acá, se van a distribuir y se van a volver aplanadas. Vemos aquí, esta es una célula aplanada. Acá también, acá también. ¿Qué pasa? Algunas células del hipoblasto van a constituir una membrana delgada de células planas, que es esta de acá, que estoy acá mostrando, esta. Y se va a llamar la membrana exocelómica, ¿ok? Exocelómica, esa es acá. Acá pueden ver cómo señala. O también llamada membrana de Hauser, ¿ok? Hauser. Esta membrana junto con el hipoblasto, que es estas células de acá, amarillas, van a generar el recubrimiento de la cavidad exocelómica, esta cavidad de acá, que va a ser el saco vitelino primitivo, ¿ok? Pasamos a los días 11 y 12. Bien, el epitelio de la superficie del útero, este epitelio que vemos de acá, en estos días ya va a estar casi cerrado. Miren, casi cerrado. Bien, ¿se acuerdan que existía en el estroma endometrial unos pequeños vasos sanguíneos? Bien, en estos días, estos vasos sanguíneos se van a encontrar muy congestionados y dilatados y se van a llamar sinusoides maternos, ¿ok? ¿Qué más? El trofoblasto va a seguir creciendo. Este trofoblasto va a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose, va a seguir erosionando. Y cuando va a estar erosionando, los sinusoides maternos van a empezar a penetrar y a anclarse a las lagunas trofoblásticas del trofoblasto, ¿se acuerdan? Estos espacios que había, bien, los sinusoides maternos van a empezar a entrar, van a empezar a penetrar a esas lagunas trofoblásticas. Y así van a establecer la circulación útero-placentaria, ¿ok? Gracias a los sinusoides maternos y a las lagunas trofoblásticas. ¿Qué más? Va a aparecer una nueva población de células, ¿ok? En la superficie interna del citotrofoblasto, de acá. Estas células de color rosado clarito, es el mesodermo extraembrionario, que va a derivar del saco vitelino, ¿ok? Deriva del saco vitelino. Bien, van a empezar a desarrollarse grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario. En estas células van a empezar a ver estos espacios, mire. Estos espacios, estas cavidades, que van a ser cavidades extraembrionarias. Va a haber estas cavidades extraembrionarias por todo el saco vitelino y la cavidad amniótica, mire. Todo lugar. Excepto por esta parte, miren. En esta parte no hay cavidades, no hay cavidad extraembrionaria. Y este lugar se va a llamar pedículo de fijación. Y en un futuro va a formar el cordón umbilical. O sea, se van a acordar. Bien. Este mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos, ¿ok? Se va a dividir en mesodermo somático extraembrionario, que es este de acá, que va a cubrir al citotrofoblasto y al amnios, ¿ok? Y también se va a dividir en el mesodermo esplácnico o extraembrionario, este de acá, este. Y ese va a cubrir al saco vitelino, mira, ese está al interior y otro está un poco más al exterior. Día 13.
¿Se acuerdan que aquí existía un pequeño coágulo de fibrina y aquí había un defecto cicatrizal? Bien, el epitelio de superficie, este epitelio va a ser completamente cicatrizado. Miren. ¿Qué más? Las células del citotrofoblasto, que son estas células de color verde clarito, van a penetrar al sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto es estas células de color verde más oscuro. Bien, van a penetrar las células del citotrofoblasto y se van a organizar en columnas celulares, a los cuales vamos a llamar vellosidades primarias. Estas columnas se van a llamar vellosidades primarias. ¿Qué más? El hipoblasto, que eran estas células de color amarillo de acá, van a producir células adicionales que van a migrar hacia el interior de la membrana exocelómica. Estas van a formar el saco vitelino secundario, este nuevo saco, o también llamado saco vitelino definitivo. Este saco vitelino va a ser mucho más pequeño que la cavidad exocelómica. ¿Qué más? Durante su conformación, grandes porciones de la cavidad exocelómica, de esta cavidad, acá había grandes porciones, se van a desprender y van a originar al quiste exocelómico. Miren, este es el quiste exocelómico. De acá se desprendieron y formaron el quiste exocelómico, estas. Bien, ¿se acuerdan que la membrana exocelómica, esto de acá, se dividía en mesodermo explácnico exembrionario, que era este de acá, y mesodermo somático exembrionario, que es este de acá? Bien, el mesodermo explácnico, este se desprende como subimos, y solamente va a quedar el mesodermo somático exembrionario, y a ese ya le vamos a conocer como placa coriónica. Miren, placa coriónica. Y el celoma exembrionario, este de acá, se va a expandir. Va a ser mucho más grande y va a formar la cavidad coriónica. Todo este espacio va a ser la cavidad coriónica o cavidad extembrionaria. El único sitio en el que el mesodermo exembrionario, este mesodermo, va a atravesar la cavidad coriónica, va a corresponder al pedículo de fijación. Y ese pedículo de fijación, con el desarrollo de vasos sanguíneos, más adelante se va a convertir en el futuro cordón umbilical. Y con eso terminamos el día 13. Correlaciones clínicas. Bien, el sincitiotrofoblasto es el responsable de la síntesis de varias hormonas, entre ellas la gonadotropina coriónica humana. A la final de la segunda semana, las concentraciones de esta hormona van a ser suficientes para hacerse una prueba de embarazo de estas y saber si es positivo o negativo, ¿ok? A la final de la segunda semana. ¿Qué más? Sabemos que del genoma del embrión, 50% lo da la madre y el 50% lo da también el padre. Así que este 50% que deriva del padre, en la mujer se puede o se trata de un cuerpo extraño que tendría el potencial de ser rechazado por la madre. De manera similar ocurre en los trasplantes de órganos, ¿no? Bien, el sistema inmunitario de una mujer embarazada va a necesitar modificarse con el objetivo de tolerar la gestación. El modo en que ocurre todo esto no se conoce muy bien, pero al parecer existe un desplazamiento de una inmunidad mediada por las células a otra de tipo humoral, es decir, mediada por anticuerpos. Y esto es un ajuste que protege al embrión del rechazo, ¿ok? Sin embargo, aunque todo esto salga bien, siempre hay riesgo. Hay riesgo de desarrollar ciertas infecciones. La madre tiene el riesgo de desarrollar infecciones, como la influenza.
lo que también explica el incremento de riesgo de muerte. Bien, ¿qué más? Bien, sabemos que por lo general el blastocisto, aquí tengo el blastocisto, por lo general este blastocisto se implanta a lo largo de la pared anterior y posterior del útero, es decir, aquí. Aquí es donde normalmente el blastocisto se implanta, pero en algunos casos esta implantación se hace cerca del orificio interno del cuello del útero, es decir, acá, ¿no? Cerca del orificio interno del cuello del útero. Pero también hay otros casos en que esta implantación ocurre fuera del útero, es decir, no en ninguna parte de acá. Lo que da origen a lo que se llama un embarazo extrauterino, es decir, fuera del útero, o embarazo ectópico. Acá podemos mencionar 3 lugares donde ocurre estos embarazos extrauterinos o ectópicos. Tenemos a la cavidad abdominal, al ovario, puede ocurrir en el ovario, es decir, aquí, o en donde la mayoría de veces ocurre, en un 95%, que es en la tuba uterina, es decir, en todo este trayecto. Y de este 95%, en un 80% en la ámpula, es decir, acá, podemos ver acá. En aquí es donde mayor parte de los embarazos ectópicos en la tuba uterina ocurre, ¿ok? Vamos a ver aquí los sitios de implantación anómalas de blastocisto. 1. En la implantación de la cavidad abdominal, acá. Y la mayoría de las veces ocurre en la bolsa de Douglas. 2. Implantación en la región ampular, acá en la ámpula. Como les dije, es la mayoría de los casos en donde ocurre, en un 80%, en la región ampular. 3. Implantación tubaria, acá, que es en la tuba uterina. 4. Implantación intersticial, acá, y es el lugar más estrecho en donde puede ocurrir un embarazo ectópico, acá. 5. Implantación en la región del orificio cervical interno, ¿no? Como le hablamos acá. Y 6. Implantación ovárica, es decir, dentro del ovario. Aquí les dejo los porcentajes para que puedan estudiarlos y las imágenes. Y con esto terminamos el tema número 4. Aquí tengo una frase que dice: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Te agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que te vaya muy bien en tus estudios y si te gustó, te agradecería mucho si te suscribes y le das like. Y eso sería todo. Adiós.